pues que iba a haber ahí una problemática grande, ¿no? Cosa que al final sí hubo, pues, ¿no? Cosa que al final sí hubo. ¿Cuándo empiezan los problemas serios con la población local en la toma de tierra? Pues el Far West, ¿no? El oeste, el campo hacia el oeste, ¿no? La conquista de territorios que eran ocupadas por... Ah, Francesca, gracias, gracias. Y ya. ¿Y ya lo activé o ya lo activaste? Con... ¿Sí? Y está, ¿no? Ya lo activó una compañera, profesor. Ah, ya, gracias, sí, dale, dale, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces por ahí va un poco el tema, ¿no? Por ahí va un poquito el tema, ¿no? No despertaba sospechas porque eran pues esclavos, ¿no? O en condición de esclavos, ¿no? Condiciones más duras de las que Entiendo. tenían, Entonces, sí, ¿no? era común verlos ahí como esclavos que iban a desembarcar Sí, las posiciones de estos amos, algo así. así es, así es. Entonces eso no despierta sospechas, Ya. ¿no? Ver 20 o Pero 30, ¿no? No fue pasa más que nada. nada con esa finalidad, no era por inculparlos a ellos en caso de un No, solo no, responsable. no, 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 no había ninguna inculpación porque inmediatamente los criollos hubieran colaborado en buscar a los culpables y matarlos, ¿no? Literalmente, ajusticiarlos y matarlos, ¿no? Pero hay algo interesante y acá damos pie a las preguntas. Voy a empezar primero con el último. Voy a compartir la... Ay, es que yo no puedo compartir. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que cuando yo comparto sale la nota de la persona que... Vamos a ver, vamos a ver. Todo es posible en la viña del Señor, ¿ya? Es cuestión de... Acá está, sí, ahora sí. Ya, para compartir sin que se vea la nota de su. Van a ver el nombre, pero no van a ver la nota. Bien, voy a compartir, ¿ya? Ahí está. A ver. Ya. Compartir. Aquí está. A ver, vamos a ver. No, no, no. Espera, espera, espera. Es que no son. Ya, cierro. Ya, listo, ahora sí. Y cierro. Ya están evaluados los que han presentado su trabajo a la fecha, ¿eh? A ver, presentar. Ay, 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 ay. Ya está, ya. Ya, por ejemplo, en el último grupo, si están conectadas a cuatro, Sí, profesor. ya. Por ejemplo, hay algo que queda para la conversación, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Qué pena que no podamos, tal vez profundizar más, ¿no? Porque sí lo amerita, ¿eh? Los dos temas lo ameritan. Voy a dar una pequeña pausa sobre el segundo, ¿sí? Y es que el origen del proceso independentista americano es muy distinto al origen de independencias, eh, es muy distinto al origen de independencias hispanoamericanas. Para empezar, encuentra una, una monarquía con recursos económicos de moderados hacia arriba, ¿no? Porque están en pleno inicio, en pleno auge del tema de la revolución industrial, ¿no? De alguna manera, los problemas políticos, administrativos que surgían en el proceso independentista, Inglaterra no dimensionó muy bien esta probable pérdida porque estaba preocupado pues de la extensión de su imperio, sobre todo en la India, ¿no? Que es en el siglo XVIII cuando empieza a consolidarse ya con las grandes compañías navieras y más aún con el recurso económico proveniente pues de las revoluciones industriales, ¿no? Ahora, la revolución industrial va a hacer un daño muy grande a la economía colonial, por ejemplo, norteamericana, porque va a ser uno de los primeros mercados donde se empieza a inundar, o sea, este servicio de préstamos, de venta, de bienes y enseres que nosotros conocemos como repartimiento, por ejemplo, que mencionó alguna de sus compañeras, de alguna manera se daba en este espacio, pero no en esas condiciones de oprobio que se veía que en Hispanoamérica. Eran otras condiciones, pero al fin y al cabo también eran condiciones en las cuales los grandes capitalistas ingleses se veían pues financiados, ¿no? Se veían más que financiados, se veían con una sobreganancia, cosa que a los americanos o a los creoles, a los criollos no les va a gustar del todo, ¿no? Entonces, hay algo acá interesante que tiene que ver con el tema tributario.
Yo creo que, no sé si, yo soy muy amigo de las tesis de los jóvenes, en el sentido que a mí me gusta mucho leer las tesis de licenciatura de los jóvenes o acompañarles, ¿no? En otra universidad no les niego que me dan pues a veces asesoría de tesis, ¿no? ¿Y por qué? Porque en ese se ve, el joven es muy tenaz, de alguna manera ambicioso, pero eso hace que sus trabajos de investigación sean muy ricos. Lo menciono porque hace poco un colega, la semana pasada, ha sustentado una tesis de historia económica. Félix, ay, no me acuerdo, a ver si los de historia me ayudan, por ahí googlean, está creo que colgado en la página de CEGIS, en la página de CEGIS creo que podrían también colgarse ese tipo de informaciones, ¿no? De los tesistas, ¿no? Aunque claro, ya están en carácter de egresados, pues tiene razón, ya no tendría sentido que estén, pues, ¿no? Porque son egresados. Pero sí están en la página de la Escuela de Historia. Ahí están, el Face de la página de Escuela de Historia, ¿no? Porque esta tesis, por ejemplo, muy buena, habla sobre el costo de vida, ¿no? El tema del pan, el tema de las carnes, el tema de la inflación, muy completa esa tesis. ¿La han escuchado la historia? Si no, lo comparto ahora mismo. Me lo dicen. Ya. ¿Por qué menciono esto? Félix Porque Rodríguez, profesor. Félix Rodríguez, sí, sí, ¿lo conoces? No, no, lo acabo de buscar en Google. Ah, excelente, sí, sí. Ahí comparte lo que has encontrado, porfa, sí, compártelo, porfa, compártelo. Sí, no, no, porfa. Y ya. Ahí ya voy a dejar de compartir. Lo menciono porque justamente ahí compártelo, por favor. De todas maneras, siempre es bueno hacer cualquier tesis que sacamos en redes sociales, siempre va a ser una tesis para mucho tiempo. Eso sí, recuérdenlo bien. Recuérdenlo muy bien. Gracias. Entonces, por ejemplo, el tema tributario no es poco, porque el manejo de los tributos, a diferencia del estilo hispanoamericano, que deviene en la orientación de la colonia española, eh, es centralizado. En cambio, acá la distribución o la requisa de los tributos en las colonias americanas es por cada colonia, ¿no? O sea, hay un régimen central, pero es principalmente una administración no potestativa. O sea, en otras palabras, sería como una SUNAT en Ancash, una SUNAT en Lima, una SUNAT en Arequipa, y cada una, o sea, lo único que hace es simplemente informar a la SUNAT Central Lima, pero cada una aporta. Ya, algo así era el tema. ¿Por qué? Porque aquí los ingleses con los americanos, parte del aparato administrativo territorial era en función a su línea tributaria. Y ahí voy cerrando el tema. Cosa distinta, por ejemplo, al régimen hispano, que era principalmente militar. No estamos diciendo que el inglés no deje de ser militar, ¿sí? Pero ahí ya te da unas pautas, y eso lo estamos viendo nosotros con esta exposición que han hecho muy bien sus compañeras. De verdad que es un trabajo que me ha gustado mucho poder resaltar, ¿ya? Más bien verifiquen que estén sus dos notas, tanto del Word como de la exposición. ¿Ok? Sí, Tania, con eso un poquito. Carla, muy bien, ¿ah? Muy bien, ¿no? Ahora, en el tema anterior, ¿no? Ahí creo que estaba señorita Salsavilca, ¿no? Me apareció una exposición de un análisis que tiene un trasfondo, ¿no? Y es que el trasfondo de las alianzas que se mencionaban eran principalmente entre militares, ¿no? Y si estaba fuera por ejemplo, y si estaba fuera del ámbito militar, tenía que ser alguien muy cercano a la confianza del emperador. Es por eso tal vez que su imperio duró pues por lo menos 17 años, ¿no? De 1788, o de 1798, perdón. Ah, aquí está, vamos a ver. Ah, no, sí está en el CEGIS, me corrijo, me corrijo. A ver, vamos a compartirlo, ya, así rapidito. Siempre vea las sustentaciones, ¿ah? De sus tesis, esos enriquecen mucho. Y además lo bueno es que ahora en las redes puedes ir después, porque como queda grabado, a ver, sí está, sí está, sí está. Me retracto. Ahí está, los precios del trigo, en los precios del trigo en Lima, mira. ¿No? Ah, interesante. Él ahora se va del 20, ahora se va hasta la independencia para el tema de la maestría. Interesante. Bueno, ahí está el hoy licenciado Félix Adolfo Rodríguez Quispe.
¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a cerrar ahí. Esa es la tesis. Ustedes pueden ver ahí. Siempre, siempre den vueltas a las tesis, ¿ah? Muy bien, seguimos. Bien, entonces, solo para cerrar ese tema tributario, ¿y por qué habíamos llegado a esa tesis? Porque el tema tributario no es poco, ¿sí? El tema tributario no es poco, ¿no? Las colonias americanas, en su mayoría, tenían en común un proceso interno de crecimiento económico, social y de manera similar en la presencia corriente de pensamiento político, ¿no? Es decir, es como que aquí en Perú lo que no sucedió fue que desde un inicio Lima era la capital del imperio colonial peruano, del imperio colonial hispanoamericano en Sudamérica, ¿no? Una centralización pues que está desde sus inicios. Entonces, si no tenemos en consideración todo este proceso histórico, no vamos a poder comprender un proceso distinto, que es el que se quiere dar acá en el Perú desde el tiempo del retorno a la democracia, ¿no? Desde los 80. Es decir, el proceso de descentralización desde el punto de vista histórico tiene una trascendencia y una normatividad organizativa bastante inherente, ¿no? Al formato de cualquier gobierno o cualquier tipología o cualquier metodología de forma de gobernanza en nuestro país, ¿no? Con eso tampoco estoy diciendo yo, pues, definitivo y así debe ser por los siglos, amén, ¿no? Ha habido estos cambios administrativos, sobre todo los temas de regionalización que están bastante abiertos, ¿no? Acá en Norteamérica, acá en las 13 colonias, por ejemplo, existen representantes de cada una de las colonias tanto en el periodo, tanto jóvenes en el periodo eh, pre-independentista americano como posterior, solo que esta vez ya va a tener un nivel distinto, va a ser una especie de representante de pares, ¿no? En cada uno de estos estados. Y es el formato que va a seguir a medida que se van aumentando estados, Texas, Arizona, Los Ángeles, Florida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, jóvenes, es interesante ello, ¿no? Porque el tema tributario no deja de ser, pues, hoy en día un tema bastante pertinente a nuestra actualidad, ¿no? Pero es que hay distintas formas de entender un espectro histórico, un tiempo de análisis, ¿no? Y acá las compañeras y también lo han hecho más en una línea de ideología política, mientras que en el tema de Francia lo han trabajado más en un aspecto político-militar, en el cual obviamente vamos a cerrar esto, en el cual obviamente los militares tienen la voz alzada. Es un alto nivel de militarismo el que se vive durante la época del emperador francés. Pero hay algo interesante también, y ahí cierro, ¿ya? Y es lo siguiente. Yo diría muy interesante lo que han dicho entre líneas. Y es que el costo de las guerras napoleónicas estaba sustentado también por las ganancias en estas guerras. O sea, inmediatamente se empezaba el tema, no tanto como el tiempo medieval, más medido, pero el tema tributario, otra vez el tema tributario. Y acá podemos hacer eje con la actualidad. Cuando él va ganando batallas, tiene acceso a una repartición de estatus, a reparticiones administrativas, a colocar funcionarios, a colocar inclusive altos mandos a su cuñado Joaquín Murat, ¿no? Interinamente en España, luego en Nápoles, y con ello, por supuesto, se aseguraba también la recolección de tributos, no de guerra, para Francia. Pero a la vez la economía de guerra no puede sustentar por largo tiempo pues una economía de estabilidad. Y a medida que él va aguantando estas guerras, a medida que él va haciendo alianzas, a medida que Inglaterra también está desgastando cada vez más el aparato de espionaje francés, en otras palabras, a medida que los militares no seguían combatiendo, o sea, había llegado él a la época de la República Romana. Él, a la República que tanto admiraba, pues a eso había llegado el Estado francés, ¿no? Que depende de estas políticas de guerra para instaurar tributaciones en estos países, le hace impuestos en estos países vencidos y con ello, pues, por un lado, asegurarse una breve tranquilidad interna en Francia, pero por otro,
o sea, estos países están buscando la forma de salir, ¿no? De estas terribles cuotas impositivas colocadas por los ejércitos triunfantes de los franceses, ¿no? Bastante interesante, sin duda, bastante interesante, ¿no? Y bueno, esta salida de la monarquía en parte va a significar el divorcio temporal de estos coroneles o comandantes generales de la era napoleónica o ante la duda de su emperador, ¿no? Si bien este personaje va a volver, vuelve primero porque se están juntando dos condiciones, ¿no? Que la política de guerra, de no guerra instaurada por Luis XVIII, eh, la política de afianzamiento con las potencias que Napoleón durante casi 12 años de guerra había estado desgastando el fisco, va a empezar a detener el ingreso o el rubro de tributaciones de guerra. Entonces, en ese brevísimo gobierno de poco menos de 2 años que va a tener Luis XVIII, pues al hacer las alianzas políticas con Austria, con Viena, con el Sacro Imperio Germano, al hacer las alianzas políticas, corta también el tema tributario, ¿no? O sea, bueno, es que Francia nos ha puesto tributos, no, yo soy el rey acá y esto está ya definido que no va a ser así, ¿no? Y bueno, entonces al cortar tributos empieza un alza seguramente inflacionaria, ¿no? O sea, un alza porque no hay recursos para poder subvencionar aquello que venía siendo, de alguna manera, provisto de medios, ¿no? Como por ejemplo la agricultura, tal vez, ¿no? O sea, en otras palabras, la época napoleónica es una época bastante subvencionada, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que yo rescato los dos trabajos. Para mí han sido muy buenos, sí, muy oportunos. Ok, así que nada, ¿hay alguna pregunta, por favor, jóvenes? Jürgen Klinsmann, ¿sí? Jürgen, ¿estás ahí? Jürgen. Sí, profesor, está acá. Ay, 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 ay. Muy bien. ¿Qué te pareció las ponencias de tus compañeras? Me pareció demasiado interesante porque en sí me gusta mucho el aspecto militar y lo que se habla de mayormente batallas y todo eso. Lo que me mantuvo una duda es si la batalla de Waterloo era necesario o si Napoleón podía evitar esa batalla. O Muy sea, ¿qué buena dice de pregunta. eso? Muy buena pregunta. Y también de las últimas. Adelante, por favor, el grupo. ¿Sí? ¿Puedes Empezamos repetir con la la ronda de pregunta? preguntas. Sí. Por favor, Jürgen, tu compañero te pide que repita la pregunta. Claro, quiero saber si la batalla de Waterloo era necesaria o Napoleón lo podía evitar de alguna forma. O sea, ¿qué lo motivó a ir a combatir? Si fueron sus aspiraciones o la presión de los países externos. No, eso fue después de la batalla de Leipzig, cuando Napoleón es desterrado y vuelve a Francia en el gobierno de los 100 días. La batalla de Waterloo sí o sí se iba a dar, porque sí o sí, de nuevo, todos los estados monárquicos absolutos iban a aplastar a Napoleón, porque Napoleón representaba una amenaza. O sea, le gusta o no a Napoleón, sí o sí se iba a dar. Así que Napoleón lo que tuvo que hacer fue armar lo más rápido posible ese ejército. ¿Mm? No sé si respondí, pero es algo inevitable. Lo querían fuera del gobierno, fuera del poder, porque la llegada de Napoleón significaba muchas cosas. Muy bien, Johan Rodríguez Marlon. Dame un minuto para tomarlo en consideración como exposición oral. Sí, dame un minutito, por favor, Rodríguez. Sí, ya aquí estás. Muy bien. Lo valido como tal, ¿ah? Muy bien. Y también a Klinsmann, ¿cuál es tu apellido, por favor? López, profesor López. López Guevara. Carrera. Historia. Ya. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Están bien las intervenciones.
Recuerden que yo el sábado no hay ninguna ponencia, yo voy a recuperar y lo cuelgo y la asistencia también ya es, Profe. o sea, sí, Gabriela, por favor, todas preguntas, eso iba, ¿al Sí, grupo una de cosita. Independencia o al grupo de Francia? Adelante, por favor, Gabriela. Solo quería saber si era necesario afirmar o resaltar quiénes eran los que querían fuera a Napoleón, ¿no? Si era el grupo de poder, el pueblo o todo en conjunto, porque en un momento de la exposición yo me acuerdo que mencionaron que el pueblo al inicio estaba de su lado y cuando ya lo sacan ya no estaba de su lado, entonces se adoptó fácil al nuevo grupo de poder, por así decirlo. Entonces creo que sería bueno resaltar quién estaba o quiénes querían, principalmente quienes querían fuera Napoleón del poder. Por favor, el grupo que acompañó su compañero Johan, a Nana, Bueno, ¿alguien Sí, los más? que querían Adelante. fuera a Napoleón Sí. a Ana, ver. adelante. Sí, profesor. Los quienes querían fuera, bueno, a Napoleón más que todo eran sus enemigos, que eran los aliados, ¿no? Como que estaban los países, por ejemplo, Rusia, Austria, Prusia, Gran Bretaña, esos cuatro países poderosos en ese entonces, porque en sí la población era una población que era inestable, ¿no? Según como bien decía, lo que yo me guiaba bastante en los libros que he leído, que la población se conformaba o era una población, así como que nosotros podemos verlo acá, que nos engañan, ¿no? Es una población inestable, pero quienes querían a Napoleón sacarle eran los propios aliados. Es por eso que incluso cuando Napoleón último estuvo en la última isla que le mandaron donde murió, incluso le pusieron vigilancia con el temor de que se escape. ¿Por qué? Porque todos ya querían un orden en toda Europa, ¿no? Porque Napoleón lo que causaba para ellos era un desorden, entonces lo que querían era evitar eso y eran los países, los líderes, ¿no? De quienes querían fuera a Napoleón. Muy bien, muy bien, muy bien, Ana, muy bien, Johan. Sí, el tema de una economía de guerra es muy duro. Hoy en día, por ejemplo, vivimos un tema de medir el tema de inflación porque tenemos herramientas para hacerlo. Pero no cabe ninguna duda, por ejemplo, que el tema de pandemia ha afectado la economía de muchos países. Ahora, imagínense en esa época cómo afecta una economía de guerra, la escasez y todo lo demás. Acá hemos puesto, por ejemplo, un poquito una explicación pequeñita que nos puede ayudar, ¿no? La población está cansadísima y en eso su compañera Salsavilca lo ha dicho muy bien. ¿Por qué? Porque, o sea, todo es levas, pues, o sea, para todas esas guerras es levas, ¿no? Ya, María, ok, sí, ya estamos ya por terminar. El sábado voy a avanzar ya lo que está pendiente. No hay ninguna ponencia el día sábado. Ya, con los que estemos ahí, pues, en buena hora. ¿Sí? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, Kiara, adelante. Sí, bueno, primero felicitar a los dos grupos, de verdad que dieron una muy buena exposición. Pero mi pregunta más va para la parte del tema de las conquistas de Napoleón, ¿no? Más específicamente cuando ya lo exilian, ¿no? Mi pregunta, ¿no? Mi curiosidad es si tan carismático, ¿no? Era militar, ¿no? Como era Napoleón para las guerras. ¿Por qué no se pensó, o en todo caso si es que se pensó, de repente no lo sé, en rescatarlo, ¿no? En rescatarlo del alejamiento, ¿no? A esa isla que no me acuerdo cómo se llama. ¿Por qué no? Gracias. ¿Por qué no lo volvieron a rescatar para justamente volver a un contraataque, ¿no? ¿Por qué es que se le abandona, ¿no? No, hasta los momentos de su muerte, ¿no? Entonces sí me gustaría, por favor, si me pudiera responder el grupo, ¿no? Porque el tema de Napoleón es muy interesante, ¿no? Yo no, es triste pensar, ¿no? Que un personaje que tuvo en un momento un dominio tan grande de Europa, ¿no? Termine en esas condiciones, ¿no? Que a mí me parece un poco sorprendente que a nadie se le hubiera pasado por la cabeza rescatarlo, ¿no? Rescatarlo y tal vez rescatar algún contraataque, ¿no? Alguna estrategia, algo por el estilo, ¿no? Entonces sí me da mucha curiosidad. A ver, jóvenes, adelante. Bueno, ¿te refieres al primer destierro o al segundo destierro? No escuché bien. Al segundo, Al creo. primer destierro que Al segundo.
allá, no es que no hayan pensado en rescatarlo, sino que era prácticamente imposible, porque Napoleón había sido desterrado a la isla de Santa Elena, creo. La cosa es que estaba por Inglaterra, y como bien se sabe, Inglaterra en ese entonces tenía la mejor armada. Ninguna armada, así de sea de país extranjero, no sé qué, puede enfrentar a Inglaterra. Sí, y también creo que es Napoleón importante. estaba completamente vigilado. Sí, es importante también lo que menciona Johan, pero también es importante mencionar que ya sería una segunda derrota de Napoleón. Entonces, como que la gente ya estaba descontenta y hay que tomar en cuenta también la cantidad de vidas que se perdió, ¿no? En esta batalla. Entonces, la gente, la primera derrota que tenía Napoleón, ya sentía que toda su juventud se iba. Y con esa segunda derrota, entonces ya sentían que ya no podían hacer más. Entonces, Napoleón ya le tuvieron que deportarlo en la isla de Santa Elena y ya, bueno, ya no era como un personaje este, que, que le veían la salvación en él, porque ya era una segunda derrota y la gente ya, bueno, ya, pues ya estaba descontenta y ya sentían que ya no podían hacer más. Hasta sus propios mariscales, que eran sus brazos derechos, se habían puesto al lado de los aliados, ¿no? Entonces ya no, ya creo que ya no se podía hacer más. Muy bien. En efecto, ¿no? En efecto, la llegada al poder rápidamente, otra vez de Luis XVIII, de un veterano ya, y que había pasado también ya poco más de un año en el gobierno durante el exilio de Napoleón en una isla en el Mediterráneo, del cual va a huir va a permitir a Luis XVIII primero continuar con la subvención a los sectores hacendatarios, ¿no? Porque estos eran los que tenían el manejo sobre todo de los productos agrícolas. Y seguramente aprovechar las alianzas de este monarca una vez ya sucedido, no, sucedido lo de Waterloo, para poder ingresar alimentos a Francia, ¿no? Es decir, ahí el primer año de Luis XVIII tenía que ser fundamental. O sea, por un lado, tenía el debilitamiento político de los militares, porque se había ejecutado a Marat en Nápoles, se había se había guardado en prisión lejana a los británicos a Napoleón. Rápidamente también surgió una ley de regicida, ¿no? Entonces aquellos que habían participado inclusive en la ejecución de Luis XVI, de su primo mayor, o que habían resultado o habían atacado la sostenibilidad del rey durante la época napoleónica, ¿no? Eran pasados por armas o eran pasados a prisión, ¿no? Entonces muchos de estos militares, por ejemplo, la familia Napoleón tuvo que emigrar, su hermano migró hacia Estados Unidos, ¿no? Su hermana tuvo que quedarse en Nápoles. Su hijo murió extrañamente en condiciones muy, hasta ahora complejas, ¿no? Sí, entonces, pues, efectivamente, jóvenes, el manejo de Luis XVIII fue fundamental en el primer año de gobierno, ¿no? Para el sostenimiento mismo de la monarquía, ¿no? Pero no va a vivir tampoco mucho tiempo Luis XVIII, ¿no? Va a ser va a ser sucedido por Carlos X y ahí nada más termina la monarquía de los Borbones en Francia, ¿no? Va a haber la Revolución Gloriosa del 38, ¿no? Que es lo que vamos a conversar el día sábado, ¿sí? Muy bien, muy bien. Buena, a ver, Vin. Sí, sí, ya nos vamos todos ya. A ver, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Profesor, buenas tardes. Hola, Omar, bienvenido. Adelante. Tenía una duda, profesor. Por ejemplo, estaba estudiando sobre el tipo de gobierno, en qué se afianzaba, en qué se legitimizaba el poder de los emperadores. Por ejemplo, Carlos Magno se afianzaba, por ejemplo, en la religión católica, por ejemplo. Ahí era su legitimidad gracias a eso. Pero algo que nunca entendí en qué se legitimizaba el poder de Napoleón. Es algo que me llama la atención y es la pregunta que tengo. Ya, a ver, los jóvenes que participaron, ¿alguna propuesta o alguna expresión al respecto? Está complicado. No te preocupes, Johan. No, Ya,
como una nueva monarquía, un diferente imperio, está complicado. Te podría decir en el apoyo del pueblo, pero no sé si es válido, porque tenía la aceptación prácticamente. No, no es tan complicado, estimado, no te preocupes. Ahora vamos a darle un poquito de aire. Eh, Tocas dos temas bastante importantes y que de alguna manera tienen semejanza, ¿no? Pero ahí la distancia del tiempo, lo que les brinda a ambos, tanto a Carlomagno como a Napoleón, es primero la población que hay que alimentar. Eso primero, ¿no? Carlomagno tiene una población menor a los 2 millones de habitantes, ¿no? Menor. En cambio, en la época de Napoleón estás hablando de ya la población actual del Perú, ¿no? Cerca de 31, 32 millones, ¿no? Entonces, la población francesa para la época es bastante numerosa. Y punto dos, ¿cuál era el sostén, ¿no? En ambos. Carlomagno eran sobre todo las alianzas con los pequeños feudales, ¿no? Bueno, ni con los tan pequeños tampoco, sobre todo con los medianos, porque los pequeños eran absorbidos rápidamente con el beneplácito y el saludo del propio Carlomagno, ¿no? En cambio, por lo menos hasta 1813 o 12, el apoyo de Napoleón tiene tres fuentes, ¿no? Y estas tres obedecen a una especie de etapa liberal de la economía francesa, ¿no? Primero, el militar, ¿no? Segundo, esta nueva alianza que él va a insistir hacendataria y semi-industrial, ¿no? Él va a auspiciar una especie de crecimiento, y va a subvencionar también los temas de economía agraria y los temas de la industria, ¿no? Que van a depender en gran medida de un impulso principalmente estatal, ¿no? Le hace pues de plata del fisco del tesoro francés, ¿no? Mientras esta alianza, aún si está pegada, como se dice, como moco de baba, funcione, él va a tener el apoyo, va a tener la fortaleza, va a tener a pesar de que la población está perdiendo lo más vital que puede perder una nación, como es su gente, sus jóvenes, de alguna manera va a quedar él no muy afectado, ¿no? El tema viene cuando empiezan a bloquear a Francia. Y no estamos hablando de un bloqueo, pues, de 2 meses, estamos hablando de un bloqueo de casi un año por parte de los comerciantes aliados con Inglaterra. Por eso la necesidad constante también de Francia estaba obligada a pelear, ¿no? Porque hacer un trato diplomático era principalmente cortar los tributos y punto dos, empezar a pedir favores para que la comercialización de productos de primera necesidad puedan introducirse a Francia, ¿no? Ese bloqueo le estaba costando pues inflación, le estaba costando aumento en el costo de vida, ¿no? Y bueno, mientras haya esa relación en la cual los militares son el soporte de fuerza, la economía y la política francesa no van a tener mayores sobresaltos que propiamente los que existen a la política cotidiana de esa época, es decir, de matar a Napoleón por haber sido un antimonarca radical, ¿no? Eso, o sea, Napoleón sobrevivió cerca a 3 o 4 intentos de muerte, ¿no? Pero eso era parte del gobierno de la época, ¿no? Como mencionó ahí su compañero y lo dijo muy bien Johan, ok, hay que completar también, la derrota de Waterloo ya no daba margen o sea, fue inmediato la cancelación del poder político de Napoleón. O sea, él vuelve a París, llega a París, empieza a reorganizarse, pero ya no le dan tiempo. Las potencias aliadas anuncian su retiro. Él inclusive trata de negociar su salida, ¿no? Norteamérica, no le dan tiempo, no va a haber negociación posible, ¿no? Va a llegar el propio convoy del ejército inglés para poder llevarse a Napoleón preso. Si él intenta escapar, pero no va a haber tiempo para eso. Y es más, quien lo va a acercar para no escapar va a ser Fouché.
¿no? De quien ya habíamos hablado la clase pasada, ¿no? Que votó por decapitar al rey, que votó para que no gobierne eh, Robespierre, que sobrevivió a que le corten la cabeza. Pues esta persona es el que fue ministro de Napoleón, ¿no? Ministro de de la policía, ¿no? Fouché mismo lo encarcela, ¿no? Y se lo entrega así con su sirviente fiel, un turco, se los envía, ¿no? Con papel de regalo a los ingleses, ¿no? Interesante, pero sí, o sea, es que el sostén político nunca es suficiente, jóvenes. O sea, el sostén político va de la mano también con un sostén popular, pero los dos van de la mano, ¿sí? Que eso que se entienda, ahí vamos cerrando porque son 4 y 6. Sí, o sea, no entendamos que solo el sostén político es suficiente, pero tampoco entendamos que solamente el poder, digamos, popular es suficiente. Ninguno de los dos por sí solo es suficiente. Tiene que haber una especie de sintonía ahí, ¿no? De rango. Y la sintonía puede ser el tema de la representatividad, ¿no? Es algo, por ejemplo, que no pudo ya traerse abajo ni Luis XVIII ni su sucesor Carlos X, ¿no? O sea, el tema de la representatividad y Estado funcionó mejor, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es bastante interesante, cosa que acá demoró más de un siglo y medio la representatividad. Acá hasta, mira, hasta en la época de la República Aristocrática podía haber un representante de Huaraz, pero que nunca había ido a Huaraz o lo conoció siquiera después, simplemente se autonombraba que yo represento a Huaraz y punto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema de la representatividad se juega por lo menos en Francia desde la época de Napoleón, ¿no? O ya desde antes, que se estaba transfigurando desde la época inclusive del terror, podríamos decir, ¿no? Tranquilamente, que tiene un camino pues distinto al inglés, ¿no? Bien, bien interesante, ¿eh? Buenas reflexiones, buenas reflexiones. ¿Alguna otra contingencia más jóvenes, sino para terminar ahora y ya el sábado hacer la recuperación pertinente? Y Yo ahí tengo sí, una bueno. pregunta, profe. Johan, a ver si puedo contestarla, adelante. Profe, en la independencia de Estados Unidos, bien cuando entiendo cuando un país ayuda a otro es por interés. ¿Cuáles eran los intereses específicos de Francia y de España para ayudar a Estados Unidos contra Inglaterra? ¿Qué ganaron? A ver, Tania, Carla, ¿qué dicen? Andrea, Tania, Carla y Andrea, y alguien más se me está yendo. Y Leslie, no, Leslie es de tu grupo. Carla, adelante, por favor. Carla Olivas. Carla Olivas, adelante. ¿Me Tania, escuchan? sí, te escuchamos fuerte y claro. Bueno, con lo poco que puedo responder, es que había una disputa, perdón, una disputa entre los imperios, ¿no? Y al España ayudar a las 13 colonias, de alguna u otra forma debilitaba a la corona inglesa, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro, muy bien, muy bien. Profesor, Chiara, adelante. sí, profesor, yo quisiera dar mi aporte porque sí me gustaría responder. Porque creo que es porque así tendría un mayor territorio con el cual hacer comercio, que creo que es lo más imperante que era en esa época, ¿no? Aparte de lo político, lo más importante era la parte comercial, ¿no? Entonces yo pienso que esa era el interés principal. Muy bien, muy bien. En efecto, estimado Johan, creo que por ahí va la línea de reflexión, ¿no? Francia y España hicieron una mala apuesta, o sea, pensaron que esa era su colonia más rica y lo era, pero no contaban con que ellos ya estaban en la segunda fase de la expansión del capitalismo mercantil. O sea, ya estaban yendo a otras colonias, a Asia, a la India, ¿no? Inclusive mantuvieron o recuperaron sus protecciones de Egipto o de Palestina, es decir, ya estaban en otra nota, ¿no? A diferencia de España, que estaba tan mal económicamente que pierde todo y
o sea, pierde unos ingresos exorbitantes, ¿no? Que lo van a tener a la quiebra y a una lucha interna por la sucesión de la corona a la muerte de Fernando VII, ¿no? La guerra de los Ayacuchos. ¿No? Son condiciones totalmente distintas, ¿no? A España le agarra una quiebra que hace levantar cerca de 12 años después. A Inglaterra, al contrario, al reino de Inglaterra y Reino Unido, pues más bien los va a agarrar en un auge a través de las grandes ingresos capitalistas mercantiles que estaba teniendo, ¿no? Un capitalismo industrial, pues, bastante potente, ¿no? Bueno, si ya no le venden a los ingleses, le venderán, pues, a los hindúes, ¿no? Empieza también su viaje hacia el sur de África, empieza su viaje hacia al reino de China, ¿no? Entonces ya se repotencian, lo que pierden en las 13 colonias lo repotencian en otras colonias, ¿no? Bien, jóvenes, bien. A ver, no te escuchábamos, ahora de repente para escucharte, o si no, ahí ya quedamos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, el sábado vamos a avanzar. Ya, ahí no va a haber exposiciones, ahí pero sí, por supuesto, voy a validar presencias orales. Eso sí, eso es lo que denominamos los docentes la evaluación constante, ¿no? Muy bien, ha sido muy, muy bonito, ¿ah? Muy bonitas las ponencias, han sido muy completas y están bien, ¿ah? O sea, esa es la línea un poco de trabajo, ¿no? ¿Alguna? No te preocupes, Carla, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta o consulta más, jóvenes, para ya dar por concluido la clase de hoy? Listo, Rosa, sí, perfecto. Perfecto, Chanel, gracias. Entonces, hasta el sábado, ¿sí? Nos vemos entonces, Kiara, Tania, Ana Paula, Omar, Martín, gracias, Luz. Cuídese, profesor. Igualmente, Muchas joven. gracias, Gracias, profesor. cuídate, Cuídese, profesor. Bien, Gracias. Rosa. Tenga bonito fin de Ah, semana. igualmente, Brendilario, qué gusto. Buen fin de semana también. Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Que Dios los bendiga. Hasta luego, hasta luego. Chaucito. Igualmente, Chao. profesor. Ya, Rosa, igualmente, muchachos. Jorge, gracias, gracias. Hasta luego, profesor. Chao, Marilena, cuídate. Jürgen Klinsmann, nos vemos. Francesca, cuídate. Lucho también. Lucho es de acá, ¿no? O Eduardo. O Eduardo, es Eduardo. Muy bien, cuídense. Hasta luego, jóvenes. Gracias, gracias a ustedes, más bien. Tengo que cerrar. Muchas gracias, profesor. No, a Cuídese. ustedes, más bien, a ustedes. Ángel, Matías, qué gusto verte. Hasta luego. O escucharte, o saludarte. Profe, ¿podría repetir lo que pasó la compañera? Se me ha ido el internet. ¿Qué quieres que te repita? Dime, Johan.